¿Eres de los que piensa que la viscosidad 0W20 es demasiado baja? Bueno, déjame decirte que existen tres opciones que son mucho más bajas que la viscosidad 0W20. Si quieres conocerlas, quédate hasta el final de este video. Pero primero recuerda seguir el canal. Si quieres convertirte en un experto en aceites lubricantes, te he comentado una tabla que se llama la SAGE-OT300. Es lo mejor que puedes estudiar para convertirte en un experto en viscosidades. Cuando hablamos de la tabla SAGE, vimos las pruebas de arranque en frío y vimos las pruebas de temperatura de operación en caliente del motor. Cuando hablamos de arranque en frío, que son los grados de invierno, los que están acompañados con la W, vimos lo que es la prueba de arranque en frío, la prueba de bombealidad en frío y que también miden viscosidad a 100 grados centígrados, pero solamente te da una viscosidad mínima. Cuando vimos las viscosidades en caliente, para las pruebas de los grados 60, 50, 40, 30 y 20, vimos que hacen mucho énfasis en las pruebas de viscosidad a 40 y a 100 grados centígrados. Pero ¿cómo hacen esas pruebas? Lo hacen con este equipo que está acá y que te voy a explicar de una forma muy sencilla. Esto que está acá es un medidor para medir viscosidad cinemática, ¿ok? Es un viscosímetro de tubo capilar. ¿Cómo funciona esto? Ellos tienen en este recipiente que está acá un fluido, que es este que vemos acá, que es un aceite térmico, que se encarga de que toda la temperatura alrededor de esos tubos capilares se mantenga dentro del rango. Cuando hacemos estas pruebas de viscosidades, lo hacemos en dos temperaturas, a 40 y a 100 grados centígrados, para determinar lo que son índices de viscosidad y otras propiedades. Para la parte automotriz nos enfocamos en la prueba a 100 grados centígrados. Entonces tenemos este recipiente que está acá, que está lleno con una mezcla de aceite térmico. En su interior vamos a colocar el tubo capilar y vamos a colocar adicionalmente un termómetro, ¿ok? Porque tenemos que chequear esas dos temperaturas, que son 40 grados centígrados y 100 grados centígrados. Nos enfocamos en la de 100 porque es la temperatura de operación del motor. ¿Cómo funciona este dispositivo? Vamos a colocar el sistema, lo llevamos a las dos temperaturas, una primero, la otra después, y después procedemos a llenar el tubo capilar con aceite lubricante, ¿ok? Una vez que este recipiente está lleno, por esta toma que está aquí arriba, vamos a hacer un vacío y vamos a hacer que el lubricante suba hasta la marca color verde. Y llenamos todo ese espacio sin que quede aire en su interior. Y vamos a buscar un cronómetro, ¿ok? Tenemos que medir el tiempo. Una vez que tenemos el cronómetro y el aceite está en la marca verde para determinar la viscosidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el tiempo que transcurre desde que el aceite está en la franja verde y llega hasta la franja roja. Y este espacio queda completamente vacío. Ese tiempo lo multiplican por el factor del capilar y tienes la viscosidad a 40 grados centígrados y a 100 grados centígrados. Y eso es lo que llevas a la tabla para comparar. Hasta ahí todo bien. Pero empezaron las viscosidades mucho más pequeñas y ahí vamos a ver qué está sucediendo. Cuando analizamos acá los cuadros de viscosidades, todo iba muy bien cuando trabajamos, por ejemplo, con la viscosidad 60, que su rango de viscosidad era entre 26.1 y 21.9. Y vemos que la viscosidad, donde terminaba una viscosidad, empezaba la otra. Después venía el grado 50, que era desde 21,9 hasta 16.3. Después venía el grado 40, que iba desde el 16.3 hasta el 12.5. Todo muy bien hasta acá. El grado 30, ya aquí las personas se empezaron a asustar y a preocupar. Iba desde el 12.5 hasta el 9.3 y llegamos a un grado 20 que las personas le tienen mucho temor utilizar estas viscosidades tan pequeñas, pero adicional a esto, surgieron otras nuevas viscosidades y que nos traen otros retos diferentes y que tenemos que saber cómo se maneja cada una de ellas. ¿Cuáles son estas viscosidades? La primera es el grado de viscosidad 16, ¿ok? Esta viscosidad parte con una viscosidad de 8.2 y termina en 6.1. ¿Qué es lo interesante acá? Que antes, donde empezaba una y terminaba la otra, empezaba la siguiente. Acá no, aquí tenemos un rango donde la viscosidad es compartida. Fíjense que cuando pasamos al siguiente grado, que ya no es 16, sino que viene el grado 12, una viscosidad mucho más pequeña, ya está arranca en 7.1 y termina en 5 de viscosidad. Una viscosidad muy, muy bajita. Y aquí pudiéramos tener una viscosidad que comparten tres rangos de lubricante. Lo vamos a ver acá en la tabla. ¿Ven? Entonces aquí tenemos que buscar otro factor que nos diferencie cómo saber cuándo es un grado 20, cuándo es un grado 16, cuándo es un grado 12. Y adicionalmente a esto, una nueva viscosidad, la viscosidad 8, que arranca en 6.1 centestock y termina en 4. Imagínense lo bajito que es esto. ¿Cuáles son los aceites más comunes que van a conseguir? El 0W16, el 0W12 y el 0W8. Imagínense ustedes, si les da miedo el 0W20, imagínense estas otras tres viscosidades. Ahora, ¿cómo diferenciamos cada una de ellas? Porque vemos que tienen rangos
donde efectivamente se están solapando. Entonces tenemos que buscar otro tercer factor que siempre ha existido en la tabla, que es una prueba que se llama HT-HS. HT, se los voy a escribir por acá, HS, es High Temp, High Share, ¿ok? Es una prueba que nos ayuda a determinar la resistencia al cizallamiento a altas temperaturas. Y lo vamos a hacer con un equipo que es diferente. Es este justamente que tenemos acá abajo. Y ya se los voy a explicar porque de él no hemos hablado. Está compuesto de varios elementos. Aquí vamos a tener un elemento que es fijo, que no se mueve. Vamos a decir que es un estator. En la parte superior tenemos un elemento que lo vamos a denominar rotor, porque su función es girar alrededor internamente del estator, tal cual como un embobinado motor dentro de la carcasa. El mismo ejemplo, ¿bien? Adicionalmente, esta prueba decimos que es de alta temperatura porque la vamos a realizar a 150 grados centígrados, por encima de la temperatura de operación normal de los motores, porque sabemos que hay puntos donde el motor realmente está un poco más caliente. De hecho, el proceso de combustión puede llegar hasta 2000 grados centígrados cuando se hace la explosión dentro de los cilindros. Pero el sistema de enfriamiento se encarga de retirar rápidamente ese calor. Entonces ya sabemos que es dos elementos principalmente. Colocamos el sistema a 150 grados centígrados y vamos a agregar por este tubo que está acá, vamos a colocar aceite lubricante. Vamos a llenar todo este sistema, esto que está acá, con aceite lubricante y vamos a llenar todo este espacio que queda aquí entre lo que es el estator y el rotor. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que todo esto esté lleno, muy sencillo. Vamos a empezar a hacer girar este elemento que está acá arriba. Vamos a empezar a hacer girar el rotor. Este rotor que está acá va a estar conectado a una fuente o un motor que lo va a hacer girar y vamos a estar sensando cuánta energía consume para hacer ese movimiento. Si la energía es mayor, quiere decir que hay más resistencia del fluido a fluir. ¿Qué buscamos con este factor HTS? Que esté dentro de los rangos que nos explica acá la tabla SAEJ300. Fíjense, ¿qué nos va a decir esto? Que estamos evaluando la resistencia al cizallamiento del aceite a altas temperaturas. Entonces el factor HT-HS, ¿cómo lo podemos interpretar? ¿O cuál sería su beneficio? Que este valor, a medida que es más bajo, el consumo de combustible y el consumo energético dentro del motor es menor. Y eso es positivo. Pero tenemos que tener cuidado porque si hacemos demasiado bajo ese valor, también comprometemos lo que es la película lubricante, porque al hacerlo más pequeño, la película lubricante, que era grande, también empieza a disminuir. Y si disminuimos ese tamaño de película lubricante, sabemos que podemos tener contacto metal-metal y ocasionamos problemas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando formulamos el lubricante para determinar este valor y para hacer que el valor sea lo más cercano posible al que nos indica la norma. Ese valor que te está marcando ahí es el valor mínimo. Por debajo de ese valor es muy riesgoso trabajar porque podríamos comprometer la estabilidad del sistema porque pudiéramos tener lo que les comentaba anteriormente, el contacto metal-metal. Bien, espero que esta información te sea útil. Si te gustó, por favor sigue el canal, regálame un like y nos vemos en un próximo video.